Muy bien, vamos a abrir el libro de Romanos. Nuestro estudio va a estar basado en Romanos capítulo 7. Y vamos a hablar algo que hace mucho tiempo ya lo habíamos estudiado, pero creo que es importante nuevamente repasarlo, ya que a veces nos olvidamos de este estudio. Y vamos a ver ciertas cosas nuevas, diferentes, en las cuales no lo mencionamos hace tiempo atrás. Pero el estudio de esta tarde está en Romanos capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 15 al 24. Hoy día en el mundo cristiano hay algo que se está repitiendo y parece ser que la mayoría de la gente lo cree. Y dicen que es imposible dejar de pecar. Es imposible obtener victoria. Es imposible el no tener una comunión con Dios y alejarnos de las tentaciones, de los pecados. Y al parecer hay un mensaje que se está predicando en el mundo cristiano donde dice: es imposible tener victoria sobre el pecado y sobre toda tentación. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice que aquel que está en él no peca más. Entonces, la palabra de Dios nos dice que el Señor desea que dejemos de pecar, que obtengamos la victoria sobre el pecado y toda tentación. Y en el libro de Romanos capítulo 7, versículo del 15 al 24, muchos de los cristianos hoy día usan estos versículos para decir que es imposible vencer el pecado. Es imposible dejar de pecar. Vamos a ver si esto es cierto. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si nos quedáramos en este versículo, pareciera que no hay ninguna esperanza para nosotros. Sigue diciendo: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si nosotros solamente leyéramos estos versículos, pues parece ser que no hay ninguna esperanza en el cual ninguno de nosotros podemos obtener la victoria. Estamos perdidos. Lo bueno que sabemos no lo podemos hacer, y lo malo que sabemos que no queremos hacer, eso es lo que hacemos. Ahora, aquí viene la pregunta. Cuando Pablo habló acerca de esto, él se estaba refiriendo en la experiencia de él, o se estaba refiriendo en la experiencia a los que él le estaba hablando. Puede ser que haya dos grupos, dos experiencias. Porque si Pablo está diciendo esto, que no hay esperanza alguna de victoria, pues entonces se está contradiciendo en todas sus demás cartas, donde dice que en Cristo podemos obtener la victoria, que en Cristo nosotros podemos dejar de pecar, que en Cristo podemos vencer toda tentación. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Pablo al decir esto? Si nosotros miramos en Romanos 7:14, en el versículo 7:14, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿qué? Al pecado. Aquí está haciendo una diferencia él. Él está diciendo que la ley es espiritual, pero él estaba vendido ¿a qué? Al pecado. O sea, está haciendo una diferencia entre la ley de Dios, en la ley espiritual, y su vida. ¿Por qué? Porque la vida parece ser que él estaba diciendo que estaba vendido al pecado y que estaba esclavizado al pecado. Ahora, en los demás textos que nosotros leímos, nos dice que al parecer no había ninguna esperanza. Ahora, la pregunta es: Pablo
era esclavo del pecado cuando él dijo esto, o no lo era? Porque si era esclavo del pecado, pues entonces estaba diciendo que no había ninguna esperanza, que no había ninguna esperanza de victoria y no había esperanza de vencer el pecado. Pero para poder entender estos versículos tenemos que ir a ver el contexto. El contexto lo vemos desde el capítulo 6 hasta el 8. Ahora, vamos a ver Romanos capítulo 6, versículo 6, y vamos a ver realmente la experiencia de Pablo cuando estaba hablando esto en el libro de Romanos. A ver si era su experiencia o estaba hablándole a las personas de su experiencia, de aquellos que estaban alrededor de él. ¿Sí me están siguiendo? Ok, vamos a ver el contexto y vamos a ver la experiencia de Pablo. Pablo nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 6. Noten cuál era la experiencia de Pablo en el contexto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En el contexto, Pablo estaba diciendo de que él había muerto al pecado. Y había muerto a través de ¿qué? De la crucifixión de Cristo. ¿Por qué? Porque la crucifixión de Cristo lo liberó del pecado. O sea, le dio el perdón del pecado. Pablo estaba diciendo que él era un viejo hombre que estaba viviendo en el pecado, pero ahora vivía en una nueva vida por el sacrificio que Cristo había hecho. ¿Me están siguiendo? Esto quiere decir que Pablo había tenido una experiencia de victoria antes de decir lo que dijo en Romanos capítulo 7. Esto quiere decir que Pablo estaba hablándole a las personas que estaban alrededor y estaba describiendo la experiencia que ellos tenían. Pero esa experiencia no era la experiencia de él. ¿Lo estamos observando? Ahora, veamos el versículo 22. Noten lo que él dijo. Dijo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En Romanos capítulo 7 él dijo que estábamos vendidos ¿a qué? Al pecado, a la gente que él le estaba hablando. Pero la experiencia de Pablo estaba diciendo que ahora ya no estaba vendido al pecado, sino que ahora estaba libre del pecado y que ahora era siervo ¿de quién? De Dios. O sea, tenía una nueva vida. Quiero clarificar esto porque la experiencia de Pablo, antes de decir lo que él dijo en Romanos 7, era contrario a la experiencia que estaba teniendo él. Cuando él exclamó eso, estaba diciéndole a los que estaban alrededor de él y describiendo la experiencia de ellos, no de él mismo, porque él declaró que ya era un hombre libre, muerto al pecado por el sacrificio, por el amor, por la misericordia y por la gracia de Cristo que lo hizo en la cruz del Calvario. Miren lo que dice Juan 8:34, hablando acerca de la esclavitud. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Noten, Pablo dijo que ya no era esclavo del pecado, pero le estaba diciendo a las personas que si estaban en pecado eran esclavos ¿de qué? Del pecado. Si usted y yo estamos pecando, somos esclavos del pecado. Cuando usted es esclavo de alguien, usted está sujeto a esa persona o a ese objeto o a eso que está siendo sometido. Pero Pablo dijo que él ya no estaba en esclavitud, pero estaba diciéndole a los otros: ustedes sí están en esclavitud, ustedes tienen que ser rescatados, porque esa era la experiencia que Pablo había estado experimentado. Miren Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Pablo había experimentado la libertad ¿en quién? En Cristo. Y él le estaba diciendo a la gente ahí en Romanos, diciéndole, ustedes siguen esclavizados en el pecado, ustedes siguen haciendo lo contrario de lo que Cristo quiere que ustedes hagan, porque ustedes no han experimentado la salvación de Cristo Jesús, que murió por cada uno de nosotros. Ahí vamos a ir para Romanos 8:2. Ahora, la palabra de Dios es bien clara. Usted no puede servir a Dios y al pecado. ¿Sí o no? Cristo no puede morar en su vida si el otro está morando en usted. Usted tiene que ser vaciado para que Cristo tome posesión de su vida. Él mismo lo dijo en Mateo 6:24. Él dice, ninguno puede servir ¿a qué? A dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, Cristo estaba diciendo, ustedes no pueden servir a dos personas. Y Pablo les estaba diciendo, ustedes están viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque ustedes no han conocido al que a mí me ha libertado. Porque Pablo, antes de decirle eso a los romanos, él estaba diciendo, es que yo ya soy libre. Ustedes tienen que conocer a aquel que nos puede dar la libertad, que es Cristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Vamos a ver Romanos, a ver, sí, hermano. Fuerte para que te escuchen. En la primera parte del versículo 24, ahí donde dice aborrecerá. ¿Lo recuerda dónde dice también aborrecerá? Él visita la maldad de los padres sobre los hijos. Hasta la cuarta, a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y está hablando de la idolatría, y no solamente la idolatría de los monos o esculturas, las riquezas, los bienes. Exactamente. O sea, usted si permite que otro more en usted, usted va a estar aborreciendo ¿a quién? Al Creador, porque eso es lo que dice el mandamiento, donde dice que aquel que tiene ídolos, ese aborrece a su Creador. Pero aquel que guarda sus mandamientos es amado por él. Usted lo puede ver en Éxodo capítulo 20. Usted puede estar aborreciendo a Dios si usted tiene en primer lugar las riquezas, las cosas de este mundo, el orgullo, la suficiencia propia. ¿Me están siguiendo? Entonces usted puede aborrecer a Dios. Pero Pablo les estaba diciendo a los romanos, es tiempo de que ustedes conozcan al único que les puede dar libertad de su vida, que está hecha a pedazos, porque lo que saben que es bueno no lo hacen, y lo que es malo lo hacen. Escuchen, Pablo les estaba diciendo, yo me estoy imaginando que Pablo les dijo, escuchen, mi experiencia es que yo ya no soy esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque ahora el Señor, mi Mesías, el Salvador, Cristo me ha libertado. Muchos usan Romanos 7 para decir, es imposible tener victoria, pero acabamos de ver el contexto de Romanos 7 en el capítulo 6, que Pablo estaba diciendo que él había tenido victoria y que ahora había sido cambiado y que ahora era siervo de Dios. Cuando usted es siervo de Dios, usted deja de ser siervo ¿de quién? Del otro. Y el otro no puede morar en usted, sino que ahora mora ¿quién? Cristo, nuestro Salvador. Pero eso usted tiene que permitirle que Él more en usted, porque Él no puede entrar sin que usted le abra las puertas de su corazón. A veces nosotros sufrimos las consecuencias del pecado porque no queremos obtener una nueva vida en Cristo Jesús. Y a veces nos gozamos estar en el pecado, pero no nos gusta sufrir las consecuencias. El dolor, la angustia, la ansiedad,
la desesperación. Hoy día la juventud está sufriendo de todo eso. ¿Por qué? Porque no conocen a su Salvador. Por eso cada uno de nosotros tenemos que mostrar de que nosotros hemos sido libertados, que nosotros hemos sido transformados, que nosotros hemos sido perdonados y que el Señor de la libertad mora en nuestros corazones. Miren ahí lo que dice en Romanos 7:17. Estamos viendo lo que Pablo le dijo a los romanos. Fíjense lo que dijo: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué les estaba diciendo Pablo a los romanos? Le estaba diciendo, es que ustedes no viven conforme a la palabra de Dios, porque ustedes han permitido que el pecado more, ¿qué? En ustedes. Ustedes siguen viviendo en el pecado, porque ustedes no se han arrepentido. Entonces, si el pecado vive en ustedes, el pecado lo gobierna a usted. Yo creo que todos hemos experimentado eso, ¿no? Cuando nosotros vivimos en pecado y en rebeldía, el pecado, ¿qué? Nos tiene amarrados. ¿Y saben cómo? Porque el pecado, a veces mentimos para justificar nuestro pecado y seguimos mintiendo y mintiendo y mintiendo y mintiendo y mintiendo y decimos que se hace que una bola tan grande que llega un momento en que usted ya no puede dar marcha atrás porque ya mintió a todo mundo. Se mintió a usted mismo y sigue viviendo en el pecado y sigue viviendo en la rebelión. Pero el problema es que si el pecado mora en usted, usted nunca obtendrá la victoria sobre toda tentación y sobre todo pecado. ¿Por qué? Porque el pecado lo va a controlar. Usted y yo necesitamos una nueva vida, y esa vida solamente la da ¿a quién? Cristo. Hay una diferencia muy marcada, porque mire lo que dice Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20 se nos dice lo siguiente. Fíjense, si usted vive en el pecado, usted está perdido. Pero en Gálatas 2:20 dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que usted ya no está en el pecado, ya no sirve al pecado, que ya no está esclavizado al pecado, sino que ahora vive ¿quién? Cristo en usted, y ahora lo que usted hace, lo hace ¿por qué? Porque Cristo mora en su mente y en su vida. Sigue diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Noten, usted va a vivir en la fe del Hijo de Dios, no en su fe. Usted tiene que tener la fe en Cristo, pero ahora esa fe se va a convertir en la fe ¿de quién? De Cristo. ¿Y cómo era la fe de Cristo? Imagínense, si Cristo es perfecto, sin pecado, ¿cómo era su fe? Perfecta. ¿Sí o no? Y si usted está viviendo en la fe del Hijo, ¿cómo va a ser su vida? Victoriosa. Y todo lo que usted haga va a ser ¿qué? Va a ser a través de la vida de Cristo que mora en usted. Si usted tiene el pecado y vive el pecado en usted, usted es esclavo del pecado. Pero si usted abandona el pecado y permite que Cristo venga y tome posesión de su vida, entonces ahora usted va a vivir ¿en quién? En Cristo. ¿Y qué lo dice la palabra de Dios? Todo lo puedo en Cristo. Usted va a tener la misma fe de Cristo en su vida. Y si usted tiene la misma fe de Cristo en su vida, los ataques, las calumnias, los problemas, las dificultades, las necesidades, no van a ser de importancia. ¿Por qué? Porque ahora todo lo vive ¿en quién? En Cristo. Y Cristo es el que le da victoria. Dice, ahora vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso, hermano. Nosotros tenemos que confiar plenamente que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario me puede dar la victoria sobre todo pecado. Me puede perdonar de mis pecados. Me puede dar salvación, me puede dar una nueva vida. Sí, Manuelito.
Fuerte para que te escuchen. Yo tengo una pregunta de ahí, de ese versículo. ¿Sí? ¿Cómo es que Cristo vive en mí? ¿Qué tengo que hacer yo? Ahí dice más, vive Cristo en mí. ¿Cómo? ¿Cómo vive Cristo en mí? Manuelito lo está haciendo una pregunta de que cómo Cristo vive en mí. Si me permite, espéreme tantito y ahorita vamos a ver cómo es que Cristo vive en mí. Porque ya se me quiere adelantar el hermano. Noten, Cristo tiene que morar en mí. Y mucha gente dice, bueno, yo creo en Cristo, ¿cierto? La mayoría de los cristianos dice, yo te creo en Cristo. Es más, la mayoría de los cristianos dice, yo tengo mucha fe en Cristo. Y hay ocasiones en que hasta me dicen, es que usted no sabe cuánta fe yo tengo. Pero su vida refleja que no tiene fe. Su vida refleja que Cristo no está. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Usted no necesita de preguntarle a una persona quién es, sino que usted se va a dar cuenta de la persona quién es a través de sus obras, de cómo habla, de cómo se conduce. ¿Por qué? Porque o refleja al enemigo o refleja a quién, a Cristo. O el enemigo vive en usted o Cristo vive en usted. El pecado tiene posesión de usted o Cristo le ha dado su libertad para que usted se goce de las bendiciones que Él quiere darle. ¿Me están siguiendo? Ahora, hay muchos legalistas que dicen, bueno, vamos a hacer todo lo posible para ganar el cielo. Pero aquí nos dice que no es así. Porque usted tiene que confiar plenamente en lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario para que usted pueda obtener las bendiciones del cielo. Para que Él pueda morar en usted. Ahora, ¿cómo es que Él mora en nosotros? Porque a veces es muy fácil decir, bueno, necesitamos a Cristo en mi vida. Pero vamos a hacerlo práctico. Porque si yo preguntase a ustedes cómo Cristo mora en nosotros, ¿ustedes qué me contestarían? Noten lo que dice Romanos 7, 24 y 25. Y ahorita vamos a contestar esa pregunta que Manuelito hizo. Dice, Romanos 7, 24, 25 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Noten la respuesta. Ahí Pablo les estaba diciendo, noten, ustedes están perdidos. Son unos miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Se les hace familiares eso? Ay, eso no lo dijo ahí, yo le estoy agregando. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 3 describe a la iglesia de hoy día como miserables, pobres, ciegos y desnudos. Pero fíjense la respuesta de cómo podemos ser victoriosos. Dice, gracias doy a Dios. ¿A quién le está dando gracias? Al Padre. ¿Por quién? Por el Hijo, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Con su mente usted obtiene la victoria. Hoy día estaba escuchando a una persona que estaba diciendo de que si usted mira a una persona y la desea a esa persona, pero si usted no comete el acto del adulterio, usted no ha pecado, pero usted ya la deseó en la mente. Pero aquí me está diciendo que en la mente inicia ¿dónde? La victoria. En su mente usted puede pecar, porque no dijo Cristo, aquel que mire a una mujer y la desee, ya pecó. O sea, mucha gente dice, es que si usted lo piensa pero no lo hace, no es pecado. Eso es mentira. Esa es una falsedad. No es bíblico. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que tener posesión ¿de qué? De la mente, de su vida completa, de su ser. ¿Sí o no? No, porque me llamó la atención la frase que dijo ahorita, ¿verdad? De que la victoria se obtiene en la mente. Pero si no tenemos el cuidado, el pecado inicia también en la mente. Así es. Así es. Y hoy día el mundo cristiano dice, mientras tú no lo hagas, no es pecado. Mentira. Si usted ha escuchado eso, no es bíblico. El mismo Cristo dijo, y puso el ejemplo, pero yo digo, dice, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó. Así es. Incluso dice
que aquel que odia a su hermano, en su mente, es como que si usted lo hubiera asesinado, como que si usted lo hubiera matado, en su mente. Por eso aquí dice que ahora con mi mente sirvo ¿a qué? A la ley de Dios, a la ley del Padre, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted vive sin Cristo, la ley viene y le señala a usted que es pecador. Pero cuando usted guarda la ley de Dios con el poder de Cristo y del Padre, la ley nunca lo va a acusar de que usted es pecador. Porque si usted guarda la ley, usted deja de pecar. Si usted quebranta la ley, usted es pecador. Ahora, si usted cae, si usted peca en su mente, en una acción, la palabra de Dios dice, abogado tenemos para con el Padre, ¿a través de quién? De Cristo, nuestro Señor. Sí, Manuelito, fuerte para que te escuchen. ¿Cómo podemos guardar la ley de Dios? Pablo lo dice ahí en los Romanos. Cristo en mí, cuando Él está en mí, yo obedezco, o más bien Él me lleva a la obediencia, porque yo solo en la carne nunca lo voy a hacer, al contrario. Amén. O sea, cuando Cristo mora en nosotros, cuando nosotros le permitimos, ahora, que Él tome posesión de nosotros, en Él nosotros podemos ser victoriosos, es lo que estamos mirando. Ahora, ¿cómo nosotros podemos permitir que Él tome posesión de nuestras vidas? Miren ahí Romanos 8:2. Aquí nos muestra dos opciones. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿notaron? Noten, lo vuelvo a leer. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de ¿qué? Del pecado y de la muerte. ¿Cómo nosotros podemos guardar la ley de Dios? Cuando Cristo mora en nuestra vida. Así que es importante saber cómo Cristo mora en nuestra vida. Cómo Cristo quiere que nosotros confiemos plenamente que Él puede tomar posesión de nuestra vida. Y si Él mora en nosotros, dice que ya hemos sido librados de la ley del pecado. La ley del pecado es aquella ley que Dios estableció que nos señala el pecado. Porque el pecado lo conocemos a través de ¿qué? De la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Nosotros venimos al conocimiento del pecado por la ley de Dios. Ahora, si nosotros entregamos nuestra vida a Dios y Él está en nosotros, nosotros tendremos la fuerza, la fe para poder vencer toda tentación, vencer todo pecado y librarnos de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos ¿qué? La vida. Noten cómo le dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor desea darnos a nosotros, vida a nosotros. Ahora noten el versículo 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Él está en usted, nada puede separarlo de Él, y por consecuencia usted obtendrá la victoria sobre toda tentación y todo pecado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos confiar plenamente de que Él puede venir a morar en nosotros? Vamos a verlo. Juan 14, versículo del 15 al 21. Bueno, si guardamos sus mandamientos, nosotros mostramos el amor que le tenemos. Porque dijo, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Nosotros tenemos que confiar plenamente en la promesa que Él dio. La promesa que Él le dio a sus discípulos y nos lo dan a cada uno de nosotros. ¿Cómo es que nosotros podemos permitir que Él tome posesión de nuestra vida? Usted sabe que mucha gente malinterpreta estos textos y no sabe
cómo obtener la promesa que Dios le dio, porque no sabe cómo ni quién es el que va a tomar posesión de su vida. Dice, fíjense el versículo 15, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que estén con vosotros para siempre. Noten cómo describe al consolador: el Espíritu de verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero le estaba diciendo ahora a los discípulos, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién era el que estaba morando ahí con los discípulos? Cristo. ¿Está hablando de quién? De Cristo, el Espíritu de verdad, el Consolador. Ahora dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién es el que va a venir a nosotros? Cristo. Cristo es el que viene a nosotros. Sí, Manuelito. Antes de que avancemos, la última parte del versículo 17. Cuando Cristo les estaba diciendo esto, dice, porque mora con vosotros, y el que estaba morando con ellos, ¿quién era? Era Cristo. Pero fíjese más adelantito lo que dice, y estará en vosotros. Ya no iba a estar con ellos, sino ahora iba a estar en ellos. Dentro de ellos. Y aquí Él dice en el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, hermanos, hay ocasiones en que nosotros queremos hacer la Biblia como que si fuera todo místico, como que si fuera todo secreto, como que todo simbolismo. No, aquí está Cristo estaba hablando en lenguaje sencillo, que los discípulos lo entendían, que usted y yo lo entendimos. Esto no es místico, esto no es simbólico, porque no hay símbolos aquí. Él está diciendo, yo voy a venir a morar con ustedes. Yo soy el Consolador, yo soy el Espíritu de verdad. Ahora, ¿cómo usted puede asegurarse de que Él va a morar con usted? Mire la promesa que Él dio. Todavía un poco, el versículo 19, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cuando Él mora en nosotros, nos da ¿qué cosa? Vida. Y nos libera ¿de qué? Del pecado, porque dijo, ahora estamos en la ley de la vida. ¿No lo acabamos de leer? Sigue diciendo, versículo 20, en aquel día, ¿cuál día? Cuando Él mora en nosotros, conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Hermanos, aquí está claro. Esto no es místico, no es símbolo. El Señor dice, yo quiero estar en vosotros. Sigue diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Por qué inició aquí? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y termina nuevamente hablando de los mandamientos. Los mandamientos no es solamente los 10 mandamientos que conocemos. Sí, son los 10 mandamientos, pero es toda su palabra, son todas sus promesas. Y el Señor estaba diciendo, yo les estoy dando una promesa a ustedes, para que ustedes confíen y crean y lo hagan realidad en sus vidas. Porque yo deseo morar en ustedes. Ahora, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escuchare mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es el problema de que nosotros tenemos? El problema que nosotros tenemos es de que a veces no queremos abrir la puerta y Cristo está fuera de nuestras vidas. Y póngale usted por qué. ¿Será por las riquezas de este mundo? ¿Será por el pecado? ¿Será por la envidia? ¿Será por el orgullo? ¿Será por la suficiencia propia? ¿Será por la música, por la televisión, por el entretenimiento?
¿Será por el dinero? ¿Qué es lo que está impidiendo que Él entre en nuestras vidas? Porque si usted confía plenamente en su promesa y usted clama esa promesa, el Señor prometió que Él iba a venir a morar ¿en qué? En ustedes. Y que usted iba a tener vida. Y que usted iba a tener libertad del pecado. Y que usted iba a ser salvo y transformado. Pero usted tiene que creer la promesa que el Señor dio. Hay gente que no cree que esto que dijo Cristo en una forma sencilla y clara, estos versículos no lo creen. Y no creen que Cristo puede venir a morar en ellos. Hermanos, el Señor desea que nosotros creamos lo que dice Él en su palabra y creamos en su palabra completamente y solamente en Él. ¿Y cómo viene Él? Gálatas ¿qué? 4:6. Para confirmar esto que estamos leyendo. Gálatas capítulo 4 versículo 6. ¿Quién es el que iba a venir a morar en nosotros? ¿Quién es el que usted tiene que pedirle al Señor que venga a morar en usted y confiar plenamente de que Él va a tomar posesión de usted? Noten, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu ¿de quién? De su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El Consolador, el Espíritu de verdad, quiere tomar posesión de su vida. Cuando usted toma posesión de su vida, usted dejará de pecar, usted será victorioso, usted vencerá toda tentación. Y si usted llega a caer, vaya nuevamente a Cristo, el único que le puede dar salvación, redención y puede perdonar sus pecados. Esa es la fe que Pablo tenía. Pero el mensaje que le estaba diciendo a los romanos, en Romanos capítulo 7, les estaba diciendo: es tiempo de que ustedes empiecen a vivir y puedan permitir que Cristo tome posesión de su vida, que Él cambie su ser. Clame al Señor por su Espíritu, porque esa es la promesa que Él nos ha dado, nos ha dejado. Y la promesa es: yo vendré a vosotros y estaré en vosotros. Y si Él viene a nosotros, dice: ustedes sabrán que el Padre está en mí y yo en vosotros. ¿No es maravilloso? Esa relación que el cielo quiere tener con nosotros, no solamente con el Hijo, sino con el Padre. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios es clara. Si tan solo creyéramos en lo que dice la palabra de Dios, podríamos nosotros reclamar sus promesas y poder obtener la victoria sobre todo ataque del enemigo, sobre toda tentación y sobre todo pecado.